Te doy la bienvenida a Escalando e-commerce y Marketplaces, el podcast de Crowlo, donde hablamos con responsables de marketing, de e-commerce, de marcas y marketplace para aprender de su experiencia escalando negocios. Y ya te adelanto que hoy visita el podcast Natsir Turrado, consultor SEO y CRO freelance, para hablar de cómo mejorar el SEO de nuestros e-commerce, la usabilidad, y además vamos a hablar de cómo aplicar la inteligencia artificial para mejorar y escalar nuestros e-commerce. Así que si te interesa el tema, te recomiendo que escuches la entrevista hasta el final. Y antes de empezar, déjame decirte que Crowlo es el software que ayuda a escalar e-commerce, marketplaces y marcas de manera inteligente, gracias a disponer de datos en tiempo real del mercado y que permite, por ejemplo, automatizar tareas como la subida de miles de productos a tu web, averiguar qué productos rentables deberías incluir en tu catálogo y mucho más. Visita la web de crowlo.com y suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que pasa en el sector, conocer casos reales y cómo puedes aplicarlos a tu negocio. Todos los enlaces los encontrarás siempre en la descripción de cada episodio. Y empezamos ya con el contenido de hoy. Hoy hablamos con Natsir Turrado, consultor SEO y CRO freelance que realiza servicios de consultoría técnica y estratégica para grandes marcas nacionales e internacionales. Su trabajo va desde la parte de adquisición a la parte de conversión, lo que le permite tener una visión global de todo el funnel y plantear estrategias alineadas con el modelo de negocio. Natsir es un apasionado de los datos y de la inteligencia artificial, le gusta estudiar las patentes de Google y todo lo relacionado con el algoritmo que hay detrás de la búsqueda para aplicarlos a negocios reales. Y hoy además vamos a ver estrategias, ejemplos y casos reales de aplicación de la inteligencia artificial para mejorar y escalar nuestros e-commerce y marketplaces. Así que si te interesa el mundo del e-commerce, de los marketplaces y de cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a mejorar para crecer, te recomiendo escuchar la entrevista hasta el final. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Natsir, y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, muchas gracias por tenerme, es un placer. Y además tener amigos en común sí, que han estado por aquí. Es cierto, es cierto. Muy bien, Natsir, si te parece, por si hay alguna persona que no te ubica o que no te conoce, aunque cualquier persona que tenga un e-commerce medianamente grande y con cierto recorrido casi seguro que te conoce, sí que me gustaría que te presentes y nos cuentes un poquito quién eres hasta llegar a hoy. Pues bueno, lo que hago lo has explicado muy bien. Hago consultoría técnica y estratégica de SEO y CRO. Más por la parte de SEO, acabo empezando por SEO, pero acabo haciendo de todo. Soy como el chico para todo. Al final, cuando ven que puedo hacer diferentes cosas y aplicarlas de una forma holística, ¿no? Pues al final hago de todo. ¿Y cómo empecé hasta aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí, no? Pues un poco cuestión de suerte y buscarlo sin querer, ¿no? Bueno, soy ingeniero informático, hice la carrera técnica. Y me interesaba muchísimo el mundo de la neurociencia. Y yo no sabía qué hacer con mi vida en aquella época y la neurociencia me interesaba mucho y hice un proyecto de final de carrera que tenía que ver con el análisis de niños hiperactivos. Yo lo que hacía es computer vision, visión por computador. Y ahí empezaba ya a aplicar la inteligencia artificial. Y mi trabajo consistía en ver qué diferencias volumétricas había en una cierta área del cerebro. Y la neurociencia me flipó hasta el punto que conseguí una beca y justo fui el único admitido de toda España para esa beca de investigación en una máquina experimental en el Hospital Clínic de Barcelona. Y recorte en I+D, desapareció la beca y digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque esta era mi all-in, ¿no? Porque llevaba un año esperándola, trabajando gratis en el parque de recerca, trabajando gratis. Me quedé un poco más tiempo en el Parque de Recerca Biomédica de Barcelona, esperando que también tener trabajo ahí. Entonces, y profundizando un poco sobre el proyecto que había realizado. Como tuve ese carpetazo, pues cambié y me fui de lleno al mundo del SEO y el CRO. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí, no? También es un poco interesante. Sí. ¿Cómo empecé en el mundo del SEO, no? Empecé porque durante la carrera, yo vengo de una familia humilde y pues me tenía que pagar los estudios como podía, ¿no? Pues era becario en la universidad
y empecé a montar una red de blogs, pero sin quererlo. Empecé a hablar sobre tecnología yo en un blog particular en 2006. Vi que empecé a recibir tráfico, quería escalarlo, empecé a copiar, vi que funcionaba, empecé a montar más, vi que la gente me enviaba emails cabreada, oye, me estás escribiendo mis artículos y estás apareciendo de primero. Pero yo por aquella época no tenía ni idea de lo que hacía, sí que leía algunas cosas, pero tampoco sabía cómo monetizar aquello, ¿no? Pero aprovechando ese carpetazo del mundo de investigación, viendo que eso que yo hacía se ve que se llamaba SEO, aunque ya lleva un poco tiempo más en SEO, y que había gente que buscaba eso, digo, pues vamos a ver qué tal esto, vamos a profesionalizarnos, ¿no? Y decidí estudiar en másters sobre marketing digital, SEO, bueno, analítica digital, y ahí empecé a conocer a gerentes de negocios y agencias muy conocidas de publicidad y marketing. Por ejemplo, Shackleton me contrató, hizo un proyecto para Tampax, por ejemplo, fue mi primer proyecto así grande. Luego me ficharon los profes para sus agencias, plan White Label, y yo trabajaba pues media jornada en agencia y otra media jornada con mis clientes. Entonces mis clientes, pues como empezaban a ser más grandes cada vez y yo ganaba más por fuera que en la agencia, pues decidí, digo, oye, pues vamos a seguir por aquí, ¿no? Vale. Y al final yo me fui de esas agencias y al tiempo los clientes se enteraron de que yo trabajaba por mi cuenta y una cosa que descubrí es que los clientes no buscan una agencia o una marca como tal, sino lo que buscan es al consultor que hay detrás, ¿no? Al final se casan y creo que es importante, ¿no? Las agencias que cuiden un poco a la gente que tiene dentro, que es la que aporta valor y la que retiene los clientes. Sí. Vale. Hay una cosa que has comentado que quizá las personas que nos están escuchando se hayan quedado con eso también, y es cómo pasas de empezar con tu blog o con tu red de blogs a tener clientes grandes como esos que has comentado, ¿no? Porque la gente dirá, joder, lo normal es que empieces por uno chiquitín, luego vayas poco a poco, ¿no? Pero tú rápidamente pasaste a tener clientes ya gordos. Sí, también tenía pequeños de aquí aparecía aquí para SEO en Barcelona y me llegaban las típicas cosas chiquititas, pero que me daban más dolores de cabeza que otra cosa, ¿no? Al final, si tú sabes que lo que haces está bien, eres honesto y no engañas, sabes cuáles son tus limitaciones y todo eso se lo explicas al cliente, yo creo que podemos llegar a empezar haciendo cosas interesantes siempre y cuando que sepas, que seas consciente y que pidas ayuda cuando te haga falta, ¿no? También es cierto que gracias cuando trabajaba en las agencias, pues ¿qué pasa? Que tenía una cantidad de clientes abrumadora y aprendí en un año lo que otra persona en 7. Y eso me permitió también establecer procesos. También conocí a gente súper potente, porque también trabajé para Multiplica y Metriplica. Y tenía al lado maestros como Fernando Gavarrón, que poca gente conoce, Uriol Ibars, así que hay más gente que lo conoce, Víctor Solá, Alex Castellote, son guruses del CRO, digamos que son los pioneros en España, pero no son la escuela del Boronat, ¿no? De David Boronat, que más gente conocerá. Y yo tenía que dar recomendaciones a través de datos cuantitativos, antes que algo que es prácticamente imposible a ciertos clientes. Proponía muchas cosas, algunas acertadas, otras no, ¿vale? Pero luego, como tenía a mi lado a esta gente, y esta gente a mí para sus proyectos en Multiplica me pedían implementaciones para sacar cierta información o mejora del producto digital, pues al final ellos me pedían ayuda en la implementación y acababa haciendo análisis, acababa trabajando de ese plan. Ellos necesitaban rediseñar un portal o hacer un test A/B y cómo llegaban a recabar esa información, pues aprendí un montón. Vale. Vamos a hablar un poquito de SEO y de CRO y luego entramos en inteligencia artificial también, que es otro campo que también te gusta mucho y que dominas bastante. Si te parece, cuéntanos un poquito. Bueno, hay mitos por ahí que corren, el de los 200 factores, que en algún sitio te he visto que eso, ¿no? Que es un mito y que me gustaría que lo desmientas porque es algo que habitualmente se escucha un montón y bueno, pues que quizá no sea tan real como parece, ¿no? A pesar de escucharlo tantas veces y en tantos sitios. Sí, esto es una historia interesante y que está súper arraigada. Que la gente piensa que hay 200 factores en Google
Llevo no sé cuántos años diciendo que eso es una mentira como una casa. Todo esto viene de una presentación que hizo Google hace 15 años, me parece. 12, por ahí. Sí, en la que sale un slide sacado de contexto, en la que uno de Google decía: usamos más de 200 factores para posicionar una página web. Ya en aquella época, ¿vale? ¿Y qué hicieron los SEOs? Empezaron a hacer estudios de correlación de las cosas que ellos creían que podían ser. Entonces, oye, las redes sociales, ¿no? Los likes de aquí, los no sé qué, el tener un perfil de LinkedIn, el repetir la palabra. ¿Qué pasa? Que al final lo que hacían era estudios de correlación sobre los resultados, los 10 primeros resultados para un set de keywords. Entonces, ¿qué pasa? Que cogían palabras clave de headtail, es decir, con mucho volumen y cortas. Entonces, analizaban ese top 10, que al final ese top 10 no dejan de ser los capos, ¿no? Los original gangsters. Porque esto es como si tú te vas a las Olimpiadas a tratar de entender cómo es el cuerpo humano. Ya. ¿No? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Qué tienen en común? Hostia, pues que están de drogas, no, coño. No, pues que hacen un montón de deporte, tienen un ritmo cardíaco que es diferente. Estás haciendo un estudio de correlación sobre los mejores y sin tener en cuenta que hay otras patas, ¿no? que hacen que también eso también se tenga en cuenta. Total. No sé si sabes que hace unas semanas, se filtró el código fuente de Yandex. Bombazo para todos los SEOs. Son tropecientos mil ficheros que hay, me los descargué todos y en mi tiempo libre me dedico a no solamente a ver el listado de factores y ver si se aplican o si no se aplican, sino de ver de qué forma se están utilizando en el algoritmo, cuándo se usan los que son query independientes, cuándo se usan de forma directa en la fase de ranqueo o en la fase de re-ranqueo con Machine Learning. Y te das cuenta que ahí aparecen 20.000 o 18.000 factores. Y digo, coño, pues no iba tan desencabezado. Además, tengo por ahí un artículo donde dije que podían llegar a ser unas 50.000. ¿Vale? Entonces, hostia, Yandex tenía unos 20.000. Eso sí, que estuvieran utilizando a día de hoy, empecé a hacer restas y no sé si habían unos 800 o una cosa así. Pero, ¿qué pasa? Que esto no es... Si se usan estas cosas, pues vamos a mirar estas otras cosas. Pero la lista es de 20.000. Entonces, sí. Tela. Vale. ¿Y alguna conclusión que hayas podido sacar de esa navegación entre el código? Sí. Básicamente que no sirve de nada tener el código. que al final, además, teniendo en cuenta de que la máquina por sí ya tiene sistemas para reordenarlos de forma autónoma, como hace Google, por ejemplo, con RunBrain. Yandex también tiene sus sistemas. Ten en cuenta que RunBrain, cuando salió, creo que fue en 2015 o por ahí, lo que hace es que reordena esos factores, el acceso a esos factores de forma automática y ellos... quiero decir... Que ni siquiera ellos pueden llegar a saber qué es lo que está haciendo en un momento determinado. Cuando una red neuronal es muy compleja, tú no puedes, por construcción, tú no puedes saber el estado. Tú puedes saber el estado en un momento determinado, puedes entrar en la entrada y la salida, pero lo que han hecho cada uno de los nodos y cómo han llegado a esa decisión es algo muy complejo y a día de hoy incluso sigue siendo muy complejo saberlo. Es decir, cómo algo ha llegado a esa decisión. Entonces van quitando, sumando pesos y eso es muy complejo. Lo que sí he podido confirmar con Yandex, con este filtrado, es que hay una serie de filtros, digamos, que si una web tiene en las partes que todo el mundo conoce, básicas, el title, la URL, las chorraditas, tiene la palabra clave, ya no hace falta repetirla más, y simplemente los buscadores escogen una serie de candidatos. Es en plan, si esta página tiene este contenido, cuando alguien hace una query, saca esos candidatos y sobre esos candidatos, que pueden ser 1.000, pueden ser 100, depende también el tipo de query, porque hay también resultados que tiene cacheados para ir más rápido y tal, es cuando ya aplica toda la maquinaria pesada, cuando los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, like a boss. Entonces, es ahí donde no podemos hacer nada. Entonces, nosotros como SEOs sí que podemos ayudar a la parte de tú puedes ser un candidato
Y esto no va de repetir palabras, keyword density, gilipolleces de esas, de pon la keyword en el H2 y chorradas que hacen la mayoría de SEOs, sino una vez que ya eres candidato, ya es cómo tú eres capaz de ofrecer la mejor experiencia en página y cómo, tanto en forma como en formato, o sea, como si te adaptas a ese formato para esa query determinada. Y poco más. Y es que ahí no tenemos mucho más que hacer. Por eso el SEO como tal, ese SEO de checklist, old school, ese SEO está súper muerto. Vale, pues te voy a apretar un poco más, Nachi. Ya que me has abierto un melón interesante, sí que me gustaría que nos des algunos consejos, los que puedas, bajo tu experiencia y el conocimiento que tienes, que es amplísimo, de cómo convertirnos en candidatos o cuál es el trabajo del SEO principal que tendría que hacer para convertirnos o no convertir nuestra web, digamos, o nuestro e-commerce en esos candidatos, en esos 100, 1000 o 2000 candidatos que pueden estar ahí para posicionar bien. Y luego la parte de cómo generar pues un contenido que sea interesante, ¿no? Para el usuario, para que dentro de esos 1000 candidatos pues tu web sea la que aparezca más arriba. Si te parece, lo dividimos en dos fases, como has hecho tú, y nos das algunos consejos que yo creo que nos van a venir muy bien. Lo primero es poner en duda todo lo que sabes de SEO. Porque eso es algo que me he dado cuenta cuando he abierto el melón de Yandex, pues digo, coño, se confirman muchas de las cosas que ya que había leído en patentes, en libros de recuperación de la información y extracción de la información, y te das cuenta de que esto no es sencillo de manipular y que cuando todo el mundo sabe manipular, entre comillas, cuando hablamos de manipular es poner las palabras en esos lugares clave, title, H1, haz de las imágenes en el contenido, ¿vale? Anchor text, que te entren internos o externos, es que ya no hay más. Ya no hay más. Y dice la gente, entonces, ¿qué es lo que hago como SEO? Coño, pues hay muchísimas otras cosas que puedes hacer. Quiero decir, eso es lo básico. Eso al final son los fundamentos. Unificar señales. Entonces, yo creo que es cuando hay que empezar a utilizar el método científico. Primero es descubrir si tú tienes un problema con eso, ¿vale? Tienes que luego demostrar si es un problema. Si eso te está causando algún problema, tienes que cuantificarlo y probar tu hipótesis, ¿vale? Y a la hora de probar la hipótesis tienes que tratar de aislar el ruido al máximo, ¿vale? Y controlar en la medida de posible todas las variables que son las que nosotros estamos poniendo dentro de ese test. Es decir, hay que hacer un cambio detrás de otro, no aplicar las cosas a ciegas porque te lo ha dicho, hay una lista, ¿no? El plan check. Y luego hay cosas que no requieren ser testeadas porque son evidentes. Los fundamentos técnicos, que es como hablábamos ahora de la unicidad. Es decir, tú tienes una página, una URL que resuelve esa intención de búsqueda, no tienes muchas otras más que hace que al final se disuelva, digamos. Es decir, si tú tienes un montón de URLs y estás apuntando a diferentes URLs para el mismo concepto, pues al final esto es una putada porque, hostia, Google tiene que decidir cuál es la mejor de todos esos URLs y estás perdiendo la oportunidad de tener una fuerte, ¿no? Pues ese tipo de cosas son los fundamentos básicos, son cosas que ya funcionan. El aplicar, por ejemplo, canónicas de forma correcta, desindexar basura y cosas así, eso lo sabe hacer todo el mundo, ¿vale? Pero luego hay otras cosas que sí requieren de test, porque, por ejemplo, incluso cosas que siempre damos por hecho, y para en algunos sitios implementar eso por el framework en el que esté hecho, pues un cambio puede ser muy simple, pues para otros el cambio puede ser muy, muy costoso. Por ejemplo, antes hablábamos de los H1, ¿no? Hay un mito muy extendido que es no se pueden tener más de un H1 por página. Pues mentira, desde que el HTML5 existe, ¿vale? Cada uno... y además a día de hoy no he podido demostrar con experimentos científicos, o sea, hablo con inferencia estadística, que eso afecte. Pero ni yo ni nadie que ha hecho un test sobre eso. ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos recomendando eso? Al final eso es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. El equipo de IT, el cliente acaba de no te cree si propones cosas y no sube el tráfico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a uno de mis clientes que hemos mencionado al principio tuyo en privado, ¿no? Pues Nespresso. Pues yo no le voy a recomendar a Nespresso, trabajo para Nespresso Global, entre uno de mis clientes, pero aunque un mercado me esté diciendo, es que me ha dicho mi agencia de SEO que tengo que tener un H1 por página. Pues para Nespresso Global eso le supone un coste brutal hacer el cambio en todas las páginas por la tecnología
paleolítica que tienen. Entonces, ¿para qué lo voy a proponer si sé que no funciona? O, por ejemplo, si tienes un montón de URLs duplicadas, pero esas URLs ya tienen canonical y no están enlazadas internamente, ¿por qué voy a pedir al cliente que haga una redirección? Si ya he demostrado científicamente que eso no impacta. Y curiosamente hay otros SEOs que también lo han demostrado. Entonces, ¿por qué voy a recomendar? Es que mi agencia de SEO, tu agencia de SEO tiene que cobrar, tiene que justificar un fee y al final eso es malo para el cliente, ¿no? Y eso para algunos clientes, hacer este tipo de cambios pueden llegar a ser herculeanos, ¿no? Sí, cuando hablo de medir el impacto de un cambio, no hablo de si sube o baja porcentualmente en plan a ojímetro, porque eso no tiene sentido, sino estoy hablando de usar algoritmos de inteligencia artificial, modelos bayesianos, ¿no? Para medir realmente si eso tiene un impacto o no, ¿no? Y dices, vale, entonces, ¿qué es lo que puede hacer un SEO? Pues preocuparse, primero, de que el sitio tiene una base sólida técnica, ¿vale? Es decir, si el portal es muy grande, cuando hablamos de muy grande hablamos a partir de 100.000 URLs, empezamos a preocuparnos por tener bien esa base sólida técnica. Si tenemos frameworks JavaScript, asegurarnos que Google los está viendo sin ningún problema. Por ejemplo, ¿por qué voy a proponer que un módulo en una página esté en server-side rendering porque si lo he escuchado a un SEO, si estoy viendo que eso no tiene ningún problema y que a día de hoy Google está entrando en todas las páginas, está renderizando correctamente ese módulo y para qué voy a cambiarlo a server-side si a día de hoy client-side es un ahorro para el cliente, no afecta a performance, no afecta a nada, es un módulo que está además abajo, ¿para qué me voy a preocupar, no? Entonces, una vez tenemos la base sólida técnica, nos tenemos que asegurar que ese sitio brinda pues, una experiencia de usuario excepcional. Es por eso que un SEO como tal, si no sabe de diseño de interfaces, no tiene que saber diseñarlas, pero si no sabe de usabilidad, no sabe de todas las puntas que afectan a la experiencia del usuario, pues entonces, ¿qué pasa? Que tiene que seguir recomendando, hoy tienes titles duplicados, todas las imágenes no tienen alt. No, chorradas de esas, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un SEO? Por la parte de experiencia de usuario, tenemos que asegurarnos de cubrir todos los temas del sector, de nuestro sector, de todas las partes del funnel, y hacerlos 10 veces mejor. 10 veces mejor que lo que está rankeando a día de hoy en Google en top 3 para eso. Cuando hablo 10 veces mejor, no hablo 10 veces más largos, que eso es otro de los mitos fundamentales del SEO. Eso te iba a decir. No, hay que hacer textos de 2.000 palabras. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Si en el momento que respondes la pregunta, ¿por qué tienes que hacerlo más largo? Además, curiosamente, hay una paradoja en la lingüística, que es que cuanto más largo haces un texto, más irrelevante lo vuelves. Y más problemas de staffing puedes llegar a estar creando, ¿no? Al final lo que tienes que convertirte en un referente, ¿vale? Entonces tienes que asegurarte, tratar de que esos contenidos encajen lo máximo posible con la intención de búsqueda. Es decir, en el formato adecuado. También, si la intención es multimedia, incluye multimedia. Y luego todo eso tiene que estar agrupado en clústeres lógicos, ¿vale? Y esto es... dices, bueno, pero es que esto... Claro, si soy un portal pequeño, ¿cómo lo hago? ¿No? Hostia, se puede llegar a hacer. Yo un poco por portales pequeños... curiosamente, los proyectos que más orgulloso estoy en mi vida son de los proyectos más pequeños que he llevado y que he seguido manteniendo durante años porque me ha interesado ver la evolución y cómo hemos hecho daño a los grandes. o incluso en muchos casos ganarlos, ¿vale? Sí. Por ejemplo, el e-commerce de Vinissimus es un proyecto de hace años con un equipo muy chiquitito y que se ha comido a Bodeboca, a Lubinum, que luego cambió de marca. Nosotros veíamos a estos, ¿cómo se llaman? Había 2 o 3 más así conocidos. Los veíamos como en plan, hostia, es otra liga, ¿no? Aun siendo el primer e-commerce de vinos de España, a nivel SEO estaban muertísimos. Pues a día de hoy se han comido en visibilidad a todos. Son número 1 en España en el sector vinos, incluso a Vivino, este monstruo, también. Y se ha hecho con un equipo muy pequeñito, ¿vale? Thank You, por ejemplo. Thank You es un portal que competía con Bodas. También Bodas, otra liga. Hostia, pues llegamos ahí a hacerles muchísimo daño. Motocar, otro ejemplo. Y mirad cómo se trabajan los contenidos en esas páginas, o Vinísimos, sobre todo, cómo se trabaja la parte transaccional y la parte informacional, cómo se han montado esos clústeres lógicos, cómo se resuelve desde la parte de bodegas y todo eso.
Es un proyecto que estoy súper orgulloso y ya te digo, no es mi tipo de cliente en cuanto al tamaño, ¿vale? Pero ya siempre digo que los grandes son los que me pagan la hipoteca y los pequeños son con los que me divierto. Y con los que más aprendo, porque estos envías un email y para ellos, claro, el coste tuyo es alto y te hacen caso enseguida, y porque saben también, ¿no?, que tienen resultados y estoy muy contento también con el trabajo que han hecho ellos, porque también sin un buen producto no hay SEO que mejore un buen producto tampoco. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y a la hora de realizar experimentos, ¿cómo planteas los experimentos que hay que hacer? ¿Desde el punto de vista de CRO de conversión o desde el punto de vista de métricas puras y duras de posicionamiento? O cuéntanos un poquito esa parte, o si se mezclan las dos, la parte de SEO con la parte de CRO. Los experimentos, al final, la forma de validar una hipótesis es con un experimento. Y un experimento se puede hacer tanto en SEO como en CRO. Si bien es cierto que en SEO puede llegar a ser más complejo, se pueden llegar a hacer, hay herramientas para ello. Pero si no, incluso si tienes, por ejemplo, incluso puedes hacer una prueba en media parte de la web y la otra no, con balanceadores. Puedes hacer mostrar un layout al 50% del tráfico y otro 50%, eso incluye el Googlebot también. Y luego, una vez has hecho eso, luego se puede medir con algoritmos como, por ejemplo, Causal Impact, y hay muchos otros más para ver si realmente hay inferencia, que es lo que miran, ¿no? Que no haya correlación, sino intentamos buscar la causa, ¿no? Eliminan el ruido, todas estas cosas. Y en CROs es lo mismo. Lo que para decidir, quizás en SEO me baso más en la parte cuantitativa, porque no hay quali, es un bot, solamente hace hits contra una página, y es tráfico. Y en CRO me baso más en la parte cualitativa, ¿vale? El CRO, bueno, al final es el proceso de realizar una investigación, de realizar un cambio en una interfaz basado en una hipótesis, ¿vale? Y esa hipótesis es el resultado de una investigación. Y esta investigación, ya te digo, normalmente hay diferentes tipos de formas de hacerla, que es con datos cuantitativos o datos cualitativos. Yo, sinceramente, utilizo la cualitativa por encima de la cuantitativa para CRO y desde hace años, lo digo con la boca así, en plan, es un poco escondidillo, pero es que es cierto, es que para mejorar un portal no hace falta mirar Analytics. De hecho, ahí no te dice que esto es lo que está pasando. Analytics no te lo dice. Para mejorar un portal necesitas el get out of the building. Estar fuera del edificio, ¿no? Y es lo que más valor que da. Incluso para CRO hay veces que esa investigación no tiene por qué ser tuya, sino que puede ser resultado de una cosa que ya está más que validada, es decir, que ya está más que sabida. Hay heurísticos, hay principios, y Gestalt, por ejemplo, hay sesgos cognitivos, hay comportamiento humano, es complejo, los errores que cometemos están más que reportados, sabemos por qué los cometemos y se usa. Si sabes que una cosa va a crear algún tipo de confusión, ya lo sabes con antelación. Y estas cosas son las que se llaman buenas prácticas, algunos lo llaman higiénicos y son cosas que solamente tienes que hacer just tú. Simplemente hazlas, no hay que testearlas. Lo mismo que en SEO. Fundamentos técnicos simplemente hay que corregirlos, porque ya lo sabemos. Sí, funciona, ¿no? No hay que cuestionárselas, ¿no? Sí. Esa parte es muy interesante, el tema de... Porque es al final como lo de los 200 factores, ¿no? Que es algo que tenemos ahí desde siempre y parece que nos lo han grabado con un cincel en el cerebro, ¿no? Pero es verdad que también hay otras cosas, no sé, pues por ejemplo, yo qué sé, el logo de la web que siempre esté a la izquierda arriba, por decirte algo. O yo qué sé, o el menú siempre arriba en el medio. O ese tipo... Es que aquí se viene... Esto también es una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde pongo el logo, no? ¿O dónde pongo el menú? Eso, o sea, que a lo que voy es eso, que hay una serie de estándares, digamos, pero ¿en qué momento llega el momento de replantearte, ¿no?, esos estándares y decir, pues ¿por qué no voy a probar? Joder, igual todo el mundo lo hace así y resulta que si lo pongo en otro sitio funciona mejor, o realmente te acabas dando cuenta que todo el mundo lo pone ahí porque todo el mundo lo espera ahí también. Sí, a ver, todo esto viene porque venimos del diseño de escritorio, por ejemplo, y nuestro tipo de escritura y de lectura es de izquierda a derecha. Entonces, estamos acostumbrados a empezar las cosas, ¿no? Desde la izquierda hacia la derecha. Y todo está diseñado así.
En Japón es al revés. En Marruecos es al revés, por ejemplo. Los países árabes también es al revés. Entonces, en escritorio no hay que cuestionarse tanto estas cosas, porque al final con el mouse, ¿vale? Pero en mobile, claro, cuando la gente empezamos a hacer las cosas en el mobile, pues al final replicamos lo que vemos en el escritorio, ¿no? Y si bien es cierto que estamos acostumbrados y esperamos verlo a la izquierda, es cierto que ergonómicamente hablando, para los diestros nos es mejor que, por ejemplo, que un menú esté a la derecha. Entonces, esto sí que son cosas que nos podemos cuestionar, porque como no hay un consenso, y es una cosa que, ¿sabes? No es un patrón de diseño establecido, es decir, esto funciona así. Durante mucho tiempo sí que la gente lo espera ver ahí, pero no va a pasar nada si lo mueves, simplemente vas a reeducar al usuario, ¿no? Como eso son cosas que se pueden dar pie a hacer una hipótesis y probar a ver qué es lo que pasa, qué ocurre y si hay mucho cambio, ¿no? Luego también qué ocurre, que al final hasta que no viene uno grande y te cambia un patrón de diseño hasta el punto que tú te has acostumbrado a hacerlo, el resto no se lo replantea, ¿no? Airbnb, por ejemplo, que acá es innovador desde que nació, ¿no? Ha replanteado un poco la forma de buscar inmuebles, incluso el del diseño, los buscadores, todos copian, pues quiero ser como Airbnb. Yo creo que también hay que saber imitar al grande que realmente sabe lo que está haciendo o que lo está haciendo bien. Por ejemplo, porque mucha gente dice, yo quiero tener una web como la de Zara. Cagada. Tienes un e-commerce de moda y quieres imitar a Zara. ¿Has hecho un test de usuario sobre Zara? Yo sí que lo he hecho. He visto cómo navega la gente en Zara. Gente que no ha entrado nunca a Zara, ¿vale? Hablo de web, no hablo de la aplicación, que está bastante bien. Y es un horror. Es uno de los peores portales a nivel de usabilidad. Pero yo lo quiero tener como Zara. Tú no te puedes permitir eso si eres un sitio pequeño porque tú no tienes la motivación. Tú tienes que conseguir que la gente navegue bien y que para que se logre una conversión tiene que haber... Es en plan, el usuario tiene que estar motivado y si está muy motivado, pues puedes poner las cosas más difíciles porque lo acabará haciendo, ¿no? Que la idea es que no. Pero como conseguir que un usuario esté motivado, en la mayoría de casos, si no eres una marca, pues no tienes esa confianza, pues tienes que incrementar la habilidad al máximo para que suceda la conversión. Entonces no te puedes. Si nadie te conoce, eres nuevo y encima haces las cosas complicadas, no vas a lograr esa conversión, ¿no? Entonces, por eso. Vale. Y bueno, hablábamos antes de empezar a grabar de un ejemplo, de un caso reciente, si quieres lo mencionas tú, pero yo a lo que voy es cómo afecta la parte de CRO, la parte de SEO a las decisiones que toma marketing, por ejemplo, ¿no? A la hora de cómo denominar un producto, de cómo colocarlo en la web, ese tipo de cosas. Claro, entiendo que hay peleas internas, ¿no? Sobre todo en empresas grandes, entre la usabilidad, entre el SEO y el de marketing, que dice una serie de paridas muchas veces importantes. Sí, bueno, partimos de la base que el responsable de marketing es la persona que más errores cometes en una web y en las que menos confía el CEO de las empresas. Esto ha sido así desde hace años y sigue siendo así. No me lo estoy inventando, no es una opinión personal. Tengo datos que lo demuestran. Hay un montón de encuestas sobre qué, ¿no? En plan, curiosamente, ¿sabéis en quién confía más el CEO de una web, de un negocio? En el de compras, porque es el que le da más rentabilidad. ¿Vale? Pero en marketing se tiende mucho, pues evidentemente a innovar, es importante, ¿no? Es súper importante innovar, pero innovar siendo intuitivos, creo que es importante. La intuición es algo que está antes de la persuasión y si no pensamos en... Normalmente muchas de estas marcas se les llena la boca con el hacemos cosas para el usuario. No somos una marca user-centric. Yo lo que veo es que hacemos cosas para el usuario sin el usuario. y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Que comentábamos el ejemplo de Jaime Altozano, ¿no? Que se ha hecho súper viral, ¿no? El vídeo de Nespresso, en plan que no entendía el nombre de las máquinas, cómo estaba estructurada la página, es increíble. Son cosas que en Nespresso se saben, digamos que no trabajan conjuntamente el equipo de marketing con el equipo de UX, es una cosa que se está tratando de
de cambiar, pero en todos los e-commerce que son así históricamente vienen del mundo offline y se están integrando al mundo online. Y pasa en todos estos e-commerce, es súper común. Conozco ejemplos de directores de arte tirando abajo resultados de test teniendo un 600% más de CTR sobre ese elemento y que mejoraba la conversión. No, pero es que me rompe la armonía de la página. Aquí es que no puedo decir marcas porque ya sé, no sé, que me pierdo el curro, ¿no? Pero esto es mi día a día. Bueno, hay que tratar de educar, de evangelizar y creo que en marketing deberían de tener más conocimientos sobre el proceso de toma de decisiones. ¿Vale? Y cuando yo he formado equipos de UX, equipos de marketing, más en escuelas de negocio, a directivos, y en el día que les explico cómo una persona es capaz de... cómo la gente procesa la información, cómo nos impacta lo que estamos viendo, cómo cuando algo es complejo o el usuario o no toma la decisión o la aplaza, y cómo haciendo pequeños cambios se ven mejoras y con ejemplos reales, dicen, coño, ¿no? Y no pasarían cosas como la de Altozano. Vale. Sí que me gustaría, porque creo que hemos dejado un pelín colgado una parte, cuando hablábamos de esa parte que decíamos que los buscadores, bueno, pues con el algoritmo seleccionan esas 1000 webs entre las que elegir, cómo rankearlas y tal. Nos hemos quedado un poquito sin la segunda parte, que es, una vez que el algoritmo nos ha elegido dentro de esas 1000, cómo mejorar para aparecer lo más arriba posible. Que nos des algunas pinceladas, que entiendo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero por si nos quieres comentar alguna cosa más. Sí, es fácil y difícil a la vez. Quiero decir, la respuesta es corta, la solución es larga. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer este re-ranqueo? Y a veces lo que descubrí en el algoritmo de Yandex es que no había nivel 2 de ranking, sino que había también nivel 3. O sea, hay como 3 fases. Y, es decir, había unos primeros candidatos, luego seleccionaba otros candidatos y luego esos candidatos aplicaba la tralla final, ¿no? La traca. Lo que tratan de ver es... ¿Cómo podemos explicar más sencillamente? Tratan de modelar, al final si crean modelos, tratan de ver cuál es el mejor resultado que ha satisfecho una query, ¿vale? Y tratan de evitar todo ese bias que existe en la web y que creamos los propios usuarios, ¿vale? En la web está, digamos, los mayores sesgos que hay en la web y que tienen que solucionar los buscadores no tienen que ver con el contenido, sino tiene que ver con cómo se comportan los usuarios, ¿vale? Pues hay un sesgo muy conocido que es el sesgo de presentación. Los usuarios tienden a pulsar el primer resultado simplemente porque es el primero. Y eso crea un bias de la hostia, ¿vale? Un sesgo, porque eso hace que puede hacer que cualquier buscador piense que ese es el mejor resultado y no tiene por qué serlo. Entonces, lo que tratan es de ver si ese resultado merecería estar primero si no tuvieran en cuenta los clics. Vale. Entonces, para eso, a ver, una vez que ya hemos pasado esa primera fase, que ya estamos para esa query en esos resultados, es tan fácil. Search Console, ¿estoy apareciendo para esta query? Sí, ya eres un candidato, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo mejor aparecer por ahí? Pues si no estás apareciendo es porque no te lo mereces, sinceramente. Una vez que ya eres candidato y no apareces, no te lo mereces. Vale, la siguiente es ¿cómo hacemos para merecérnoslo? Mejorando, bueno, entiendo. Asegurarte qué es lo que está saliendo para esa página. Y luego ver si tú tienes algún problema a nivel... Una vez que ya has hecho algo, has casado la intención, ver si tú tienes algún problema a nivel interno para esa URL. A nivel interno, en plan, Google la puede ver, le estamos dando la suficiente fuerza a nivel interna como para que Google la vea. Es decir, si es una página importante, la estamos enlazando lo suficiente, no le estamos haciendo la picha a un lío, que tampoco es bien así, ¿vale? Es como se suele decir. En plan, porque Google no se lía, no tiene problemas con eso. Simplemente, si a través del enlazado interno le damos suficientes señales como para decirle, esta es la buena de todo este set, enough. Si después de haberlo hecho todo perfecto está enlazada desde páginas superiores en la página, pues sigo sin llegar, entonces es cuando ya tenemos que pensar en darle un poco más de boost. Entonces, para eso ya entra el link building, que más que link building, pues es mejor llamarlo link earning, es decir, hacer algo
para hacer que te enlacen ese tipo de contenido. Es decir, no jugar con los típicos comprar enlaces y cosas así, sino, por ejemplo, pues jugar haciendo, por ejemplo, estudios, encuestas, cualquier cosa para luego publicar y hacer cosas de valor. Por ejemplo, otro e-commerce que tampoco es muy grande y que para que veáis que se pueden hacer cosas en e-commerce pequeños, ¿no? Pues es Fanidelia. Fanidelia es un e-commerce de Zaragoza de disfraces, por ejemplo. Entonces, uno de los contenidos más virales que ellos generan son listas de lo más regalado en un carnaval, en un fin de año, en todos estos momentos, en un Halloween, en cosas así. ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues hacíamos infografías con nuestra propia data y se lo pasábamos a los medios. Se lo pasábamos a La Sexta, se lo pasábamos a Antena 3, se lo pasábamos a diferentes medios. A veces con ayuda de amiguitos que tenemos los SEOs, porque los SEOs tenemos amigos en todas las redacciones, o a veces con agencias de PR. Hasta el punto, y si cada año haces lo mismo, al final son los medios los que te llaman a ti anualmente para pedirte por ese estudio, porque ellos también quieren aparecer en ese momento. Quieren aparecer por la lotería, quieren aparecer por Halloween, porque les llega un tráfico de 1000. Entonces tienen que hacer piezas durante momentos antes de que empiece el evento, hasta el momento del evento, incluso por el Black Friday. Te piden, en plan, ¿tienes algo para publicar sobre ese momento? Y pues en Fanidelia ya era cada año, son los medios los que les contactan directamente preguntándome por el estudio incluso antes de que lo tengan, ¿no? Sí. Pues eso. ¿Vale? Además, un estudio es una forma también de ser considerado una autoridad, porque si eres el que sienta el que eres el que muestra el estado actual de un sector en concreto, hace que te tomen como referencia de alguna forma, ¿no? Vale, muy, muy interesante. La verdad que este consejo yo pienso que habría que enmarcarlo, ¿no? Para toda la gente que hace link building ahí, pues eso, guarrindongo, ¿no? Digamos, pues cómo hacerlo de una manera profesional y que quede bien y además consiguiendo reputación para la marca, ¿no? Que es algo muy, muy útil siempre. Sí que me gustaría que hablemos un poco, si te parece, Natsir, de la parte de inteligencia artificial. Bueno, ya nos has contado al principio un poquito cómo te adentraste en aquel primer proyecto que realizaste y tal. No sé si ahí ya te picó el gusanillo a tope de lo que es la inteligencia artificial o ha venido después. No, vino ya más después. Pues cuéntanos un poquito esa parte y luego Yo como las olas de la inteligencia artificial. Me ha pasado un poco lo mismo como las famosas olas de la inteligencia artificial. No sé si las conoces. Siempre dice que la inteligencia artificial ha tenido como diferentes inviernos, ¿no? Sí, bueno, como muchas otras cosas, ¿no? También los inviernos de las cripto me vienen también, ¿no? Hostia. No, pues la inteligencia artificial ha tenido sus olas y un poco... Yo no he ido con las olas porque son de antes de que naciera, ¿vale? Porque empezaron con el conexionismo, luego con los modelos de Markov, luego con los sistemas expertos, sí, y hasta llegar al deep learning, ¿no? Ha habido como... diferentes inviernos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que la IA pegó fuerte cuando yo ya estaba trabajando de esto. Pero no en esto, precisamente. Aunque Google sí que empezó a trabajar con la IA desde hace muchísimo tiempo, pero digamos, la nueva ola vino a partir de 2010, 2012, una cosita así, cuando se hizo accesible para todo el mundo. Hasta ahora, la IA lo que ocurría es que era solamente permitida para grandes corporaciones o universidades, centros de investigación y poco para las empresas, ¿no? Pero la IA se ha ido, a medida que está mejorando la tecnología, pues se ha ido como democratizando un poco, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Sí. A mí, aunque la inteligencia artificial sí que es cierto que la utilizo, porque al final inteligencia artificial no deja de ser machine learning y otras cosas más. Pero el machine learning sí que lo utilizo desde antes, desde esta nueva ola en el SEO. Y yo, por ejemplo, me leí un paper súper interesante de Google, está publicado en 2007, yo lo leí más adelante, porque en aquella época ni sabía que estas cosas existían, donde explicaban cómo detectaban duplicados, con un algoritmo que se llamaba SIMHASH. SIMHASH, que se convirtió y sigue siendo utilizado, es como dentro del estado de arte de detección de duplicados, es muy poco costoso y muy sencillo de implementar. Y yo, ¿qué hice? Contraté, no sabía programar muy bien, aun siendo ingeniero informático, no he sido muy bueno,
contraté a una persona que me desarrolló el SimHash y que me creó mi primera aplicación y era una de las cosas que yo utilizaba con mis clientes. Yo he montado un montón de herramientas, pero todos con mis clientes. He tratado de venderlas, he tratado de hacer algo para vender, montar SaaS, pero he perdido muchísimo dinero. No me preguntes cuánto. ¿Vale? Se van a reír los de las cripto como les diga yo lo que he llegado a perder tratando de sacar cosas. No sé yo si después del último invierno hay muchos para reírse. Yo entre ellos. No estamos para reírnos mucho, ¿no? Pues antes de que todas las herramientas comerciales a día de hoy que hay de SEO ya tengan implementadas cosas de detección de contenidos duplicados, incluso de semántica, clusterización, incluso de predicción, que a día de hoy hay muchas herramientas que te hacen predicción de trends, speed testing, y hay herramientas como hemos hablado que ya te las hacen, pues yo tenía todo esto desarrollado ya. ¿Vale? Incluso para detección de anomalías o cuando bajaba, ¿no? Cuando habían aquellos updates en plan, de la forma en la que funcionaba antes Google, que no estaban integrados pandas y penguins dentro del core, era muy sencillo pues, utilizar esto para detectar clusters de cosas que bajaban o subían y todo esto con herramientas de ML que estaban en aquella época. ¿Vale? Pues enchufabas con TensorFlow y hacías cosas así, habían algoritmos muy chulos, ¿no? Pero, sinceramente, estas son cosas que yo que a día de hoy están desarrolladas, pero no es la IA que estamos viendo a día de hoy. No es este boom que ha habido ahora, ¿no? Que aunque el boom ha existido ahora porque se ha liberado ChatGPT, esto lo que ha hecho ha sido que todo el mundo tenga acceso a una herramienta súper potente que hace años sería súper costosa y que se diera cuenta de lo que es capaz, ¿vale? Pero también quiero desmitificar un poco ChatGPT porque es mediocre en general. O sea, ese tipo de algoritmos les pasan diferentes exámenes para resolver diferentes tareas y se clasifican, ¿no? En plan, ¿no? Pues este es el mejor en hacer summaries, este es el mejor en hacer no sé qué. El único que es bueno ChatGPT es en mantener conversaciones. En todo lo demás hay algoritmos verticales especializados mucho mejores que ChatGPT, ¿vale? Y, por ejemplo, GPT-3, que es en lo que está basado... Bueno, ChatGPT es una versión light de GPT-3, es muchísimo más potente. Yo tengo un montón de aplicaciones desarrolladas con GPT-3. Bueno, ten en cuenta que la API de GPT-3 se liberó hace 3 años, que fue cuando empezamos a poder trabajar con ella. Pues tengo cosas muy chulas hechas con eso, que ahora que ha salido ahora la API de ChatGPT, he tratado de hacer el cambio, ¿no? El switch cambio la llamada, cambio a esta otra, no funciona. Va como el maldito culo, ¿vale? Lo que quiero decir es que hay... que digamos que esta liberación ha venido bien y ha venido mal. Porque como la gente no entiende qué es lo que hace, bueno, al final también como con la nueva tecnología, ¿no? Al final la sociedad tiende a los extremos, sin puntos intermedios, ¿no? Entonces hay gente que la adora y hay gente que piensa que es un demonio, que es el maldito diablo o que no tiene ni idea. Pero creo que también es importante aceptar que esto existe, que va a ir a mejor y que si no lo aceptas y le estás como a regañadientes, yo no voy a probar esto, hay mucho hype, no sé qué, vas a tener un problema. Porque estas IAs te pueden llegar a quitar el trabajo, pero no la IA, sino la persona que use bien la IA. Te puede pasar la mano por la cara. Estas IAs van a eliminar la mediocridad, pero la mediocridad, es decir, no, desde la despectiva, la que se tiene, porque ser mediocre no quiere decir ser malo, ¿vale? Es una cosa que ha cambiado con la sociedad a medida que hemos ido evolucionando, ¿no? Antes ser mediocre era lo ideal. Pero la gente que hace lo de siempre, bajo nivel, las típicas agencias que siguen haciendo, pues lo que comentábamos al principio, este SEO de checklist, estos contenidos de mierda realmente, ahí es cuando estas IAs van a marcar la diferencia. Entonces, o te adaptas y la usas para hacer algo tú mejor, ¿vale? Como expansor, no sé si está bien dicha la palabra, de tu conocimiento, o vas a tener un problema. Sinceramente. Vale. Sí que me gustaría, comentar contigo
o que nos des algunas recomendaciones de aplicaciones de la inteligencia artificial específicamente en e-commerce. Luego se puede utilizar para otras muchas cosas, pero para e-commerce sí que me gustaría ver si o con ChatGPT o con GPT-3, no sé si nos puedes dar algunas recomendaciones para esas personas que nos están escuchando y que gestionan e-commerce pues medianos grandes. Pues la IA tiene muchísimas aplicaciones para e-commerce. Bueno, de hecho, estuviste en la charla de Seed en Donosti y ahí expliqué cómo la IA nos podía ayudar incluso en analítica web a desarrollar implementaciones, de analítica, a validar implementaciones incluso. Pero en el punto de vista de SEO y CRO, que es un poco de lo que va la entrevista, pues en SEO yo llevo utilizando la IA, por ejemplo, para detección de contenidos duplicados, detección de topics filtrados, como te comentaba antes. Por ejemplo, esto lo he implementado con BERT, ¿vale? Para FreePick, bodas.net o Motocar. Es decir, cuando había una bajada, es decir, cuál es el topic que está bajando, ¿no? Etiquetado de imágenes, ya creo es súper... etiquetado de imágenes y de contenidos de forma automática. No sabéis lo costoso que es etiquetar correctamente las imágenes, pero cuando hablo de etiquetar no hablo de generar un alt, ¿vale? Que podría ser otra aplicación, sino hablo de, sobre todo si trabajas para sitios como FreePick, donde tienes que clasificar una imagen puede pertenecer a diferentes categorías. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial, cuando tienes un banco de imágenes, de hecho es el banco de imágenes más grande, uno de los más grandes o con más tráfico del mundo a día de hoy. No sé por qué. No. Ahí no. El poder, esto si lo tienes que hacer con personas, como los kenianos que educaron ¿no? Que es lo que hacen al final, ¿no? Porque la mayoría de empresas de inteligencia artificial detrás tienen un equipo de personas brutal. Y esto es una cosa que estamos viendo a día de hoy. Antes se contrataban ingenieros para hacer ciertas cosas, no. Ahora se contratan a personas para validar lo que está haciendo la IA. Es decir, está como cambiando. Pues es súper importante para clasificar contenidos o para crear nuevos contenidos en un medio de comunicación, por ejemplo, también. En un medio de comunicación es una de las razones por las cuales tú puedes crear nuevas piezas y especiales de la forma más rápida posible cuando tienes todo correctamente tagueado de forma automática. Esto antes se hacía con personas y costaba más dinero. ¿Vale? Hubo un momento cuando empecé a utilizar esto que casi me costaba lo mismo o más utilizar la inteligencia artificial que las personas, pero a día de hoy ya te cuesta más barato con las personas, ¿no? Por ejemplo, para Nespresso he montado un sistema que lo que mira es si la top performing query pura, orgánica, no branded, tiene similitud con el titular, el contenido de la página y diferentes elementos. Y luego con GPT pues lo que hago es recomendar de forma dinámica, en base al contexto de la página, el mejor titular para que esté adaptado a Top Performing Query, de forma automática. Entonces eso lo haces en un minuto, cosas que antes tardabas meses, por ejemplo, ¿no? Vale. Y esto sí que se hace con GPT-3, no con ChatGPT. Con GPT-3, pero ahora es lo que te decía, lo estoy adaptando al Plus porque me ahorro 10 veces más, es más rápido y cuesta 10 veces menos. Y bueno, podríamos entrar ahí, pero eso es abrir un melón de cómo lo he solucionado, pero es desarrollo. Por ejemplo, la inteligencia artificial también es útil por ejemplo, en Massive lo he utilizado también para hacer una migración basada en similitud de contenido. Cuando las URLs, o en el tiempo.es también, por ejemplo, cuando vas a hacer una migración y las URLs no tienen la misma estructura y desde IT no son capaces de tener la URL equivalente por motivos X, pues tengo una herramienta que lo que me hace es me escoge la mejor opción, mejor candidata para hacer esa 301, basada en similitud de contenido, ¿no? Vale. ¿Y qué más? También, bueno, se pueden hacer estudios de correlación con Machine Learning para ver si merece la pena o no trabajar más o menos las fichas de producto, ¿no? Para ver si hay correlación entre N elementos de la ficha de producto y su ranking. Entonces cruzas millones de cosas. El número de enlaces internos, si tiene vídeo, N fotos, si tiene opiniones de producto, si está en stock o no stock, hasta que te das cuenta realmente de las cosas que importan y de las que no. Y las que pensabas que importan no es importante y al revés. Es como cosas así, ¿no? Sí. Y por la parte de CRO, pues es que a día de hoy es todo inteligencia artificial.
cuando hablamos de la parte de, pues, recomendadores de producto, para ordenación de resultados, para personalización de campañas, todo lo que es personalización, predecir abandono de clientes, personalización de emails, customer service, todo eso es inteligencia artificial. No es tanto la parte que yo hago, sí que es cierto que hago experimentos, por ejemplo, con Dynamic Yield, en plan con los algoritmos que ya vienen, para ver si tiene sentido o no. Para que lo que más lo uso sobre todo es para estudios cualitativos, para analizar respuestas, para taguearlas, para ver dónde está el problema, como vimos también en Seedalytics, ¿no? Análisis de reviews, encuestas on-site, de buscador interno, por ejemplo. Pues hay un montón de... Vale. A día de hoy es que es todo. Vale, quizá haya personas que nos están escuchando que gestionan o que están dentro de equipos de e-commerce grandes y les está volando la cabeza ahora mismo y dicen, madre de Dios, lo que se puede hacer, ¿no? Y yo no tengo ni idea. Entonces hay dos opciones. Una, contratas a Natsir, o dos, que esa estaría bien, o dos, empiezo a, bueno, pues en el equipo a que se empiecen a empapar con todo esto. Si tuvieras que dar algunos consejos de cómo empezar ahora mismo con inteligencia artificial para llegar en algún momento a poder hacer algo que se le parezca a lo que estás comentando, ¿qué consejos darías para una persona que empieza de cero hoy? O sea, para un profesional, ¿te refieres? Sí, alguien que... Un profesional, en plan, yo qué sé, un copywriter Eso. o... Sí, que no tenga que ser un desarrollador, por ejemplo, alguien que no sepa mucho de software, aunque si tu consejo es también que aprenda, pues ahí quedará. Pues si te dedicas más a lo que es el texto, ¿no? Entonces, si es copy, es SEO, es redactor, ¿no? Entonces, escoge una tecnología y explótala. Entonces, a día de hoy la más accesible es GPT, sin duda, es la más sencilla. Hasta hace poco esto no era así, era muy complejo y sí que tenías que tener unos fundamentos importantes en cómo funcionaban, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Para entender si lo que hace tiene sentido o no, porque no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Es cierto. Entonces puedes utilizar ChatGPT para empezar. Podéis utilizar la charla que viene en Seedalytics, por ejemplo, para entender un poco conceptos clave y ver cómo funcionar, ya tanto con la API, ¿no? Incluso con Bing Chat no os tenéis, ¿no? Con Prometheus no os tenéis que desarrollar nada, sino hay un montón de ejemplos de casos de uso y ver cómo se puede utilizar. O incluso hay un montón de artículos ya que explican cómo Wired, por ejemplo, están utilizando la IA para redactar contenidos, ¿no? Cómo estos, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Y también CNET. CNET es un portal que empezó a hacer contenidos con IA y al poco tiempo se arrepintió y dicen que... Es decir, porque al final es mejor, ¿no? Pues que si la vas a utilizar para escribir sobre algo, tú tienes que ser experto en eso, para saber si lo que está diciendo es verdad o es mentira. Yo creo que te ayudan a tener diferentes puntos de vista si conoces realmente ese campo y te puede dar un montón de ideas para profundizar y es súper importante. Si eres un fotógrafo, por ejemplo, la forma más sencilla de empezar con la IA es empezar a jugar con algoritmos así de estos de tipo diffusion, como Stable Diffusion, que es lo que está basado, creo que en Midjourney, utilizaron DALL-E, y ahora hay cosas más chulas como ControlNet, donde podemos hacer cosas súper chulas. Pero busca una, por ejemplo, yo soy muy fan de Midjourney y hago muchas cositas, incluso las utilizo para jugar con mi hija. Le digo, imagínate la cosa más loca que te puedas imaginar y júntalo con la cosa más que más te guste. Y pues tiene 4 años y me dijo, pues me gustaría ver a la princesa Jasmine de Hulk, por ejemplo. Subida en un unicornio. No, pues Sí. Vale. Muy interesante. Sí que me gustaría también, ya para ir acabando, porque yo te tendría aquí todo el día bombardeándote a preguntas, pero no es el plan que teníamos inicialmente, por lo menos tú. Así que nada, para ir acabando, sí que me gustaría que nos des alguna idea de hacia dónde crees que va a ir todo esto. Pues lo típico que se dice, nos vamos a quedar sin trabajo, la IA va a dominar el mundo.
No sé si es tan bestia ni mucho menos, pero bueno, sí que a nivel más terrenal y más de relacionado con negocios online, e-commerce y tal, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar todo esto? Pero yo creo que van a ir saliendo aplicaciones más especializadas, más accesibles para todo el mundo, con en plan hands-off, es decir, tú no haces nada y te lo hace todo. Ojo con eso, tienes que saber qué es lo que hace, cómo funciona. Pero eso de que te va a quitar trabajos, no creo que en el corto plazo. Sí que es cierto que lo que va a quitar es el trabajo reemplazable, que podría ser el del becario. Es decir, los becarios van a tener sinceros problemas a encontrar trabajo en el corto plazo, a menos que no busquen o tengan un conocimiento más holístico. Es decir, esto de especializarte en algo y no salir de ahí es uno de los principales errores. Creo que el profesional tiene que evolucionar hacia ese T-shape, ¿no? Es decir, tener un conocimiento más vertical en otras áreas que te dé valor, de alguna forma, que es ese valor que no te puede dar la inteligencia a día de hoy y que no nos va a poder dar durante mucho tiempo, ¿no? Creo que en 10 años veremos un wave interesante cuando salgan nuevas arquitecturas que puedan empezar a entender. La arquitectura actual no entiende, no comprende el significado de lo que está haciendo ni lo que hace, simplemente es un juego matemático probabilístico, ¿vale? Es decir, los modelos actuales entienden las formas de verbo, sujeto, entiende las entidades que hay, entiende. Ya me estoy equivocando yo a la hora de procesa esa información, ¿no? Pero no es capaz de entender qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Ten en cuenta que los niños no aprenden un idioma viendo la televisión. Es imposible, no hay ningún... Tú pon a tu hijo viendo todo el día inglés y no vas a saber hablar inglés. Para que haya un aprendizaje tiene que haber una interacción y tiene que haber una intención comunicativa. Y eso es algo que las IAs no tienen a día de hoy. Esta primera generación de IAs basadas en Large Language Models, basadas a su vez en una arquitectura de transformers. Esa arquitectura, por cómo está hecha, no entiende lo que hace. Entonces va a surgir, creo que en 10 años, una segunda ola de cosas que ya pueden empezar a ser interesantes y decir, hostia, ¿no? Lo que pasa es que para eso tendrá que cambiar, o sea, digamos que no se tratará de una evolución de lo que hay ahora, sino que tiene que ser algo disruptivo. Otra cosa, será otra cosa. Los Transformers van a tocar techo ya, ¿vale? Y luego, si hablamos ya, que ya creo que ya sé por dónde viene la pregunta, ¿no? De las AGIs y, ¿no? En plan Skynet y cosas así. Estas entidades sintientes, yo no creo que las lleguemos a ver en nuestra vida. En nuestra vida, pues quizá ni casi la pueda ver, ¿no? Pero yo creo que pero puede ser que en 50 años empecemos a ver cosas que nos den grima. Todo pasa en 50 años, ¿no? Y justo me has quitado la palabra de la boca, porque iba a decir como la fusión nuclear, sí. Que todo está a 50 años visto. Pero con suficiente inversión todo se consigue. Mirad las vacunas. Como al final un problema complejo, con mucho dinero, pues acabó solucionándose, ¿no? En un corto periodo de tiempo. Sí. Vale, pues perfecto, Natsir. Yo creo que ha quedado una entrevista bien chula. Sí que me gustaría pedir algo que pido a todas las personas que visitéis el podcast, y es que nos recomiendes algún contenido interesante, algo que creas que pueda aportar valor de este tema que hemos comentado o de otro que tú consideres. Pues como me has pasado esta pregunta, me he preparado una lista de cositas. Voy a proponer una serie de libros. Vale. En diferentes áreas, ¿vale? Por ejemplo, para temas de CRO, yo creo que la parte de psicología, antropología, etnología es bastante importante. Y hay libros como The Social Animal, de Elliot Aronson, que está muy bien. Teeny Habits, de BJ Fogg. BJ Fogg para mí es como el que me hizo ver el CRO de otra forma, aunque él no hace CRO, él simplemente bueno, investigad sobre CRO. Tengo una charla sobre BJ Fogg publicada por SlideShare de hace años, hace como 7 años.
Para temas más CRO, digamos, A/B testing más científico de verdad, en plan si te va a las mates, Trustworthy Online Control Experiments, de Ronnie Kohavi. Brutal. Para que veáis, podéis llegar a dar cuenta que la mayoría de gente que hace test se equivoca y los hace mal. Esto me pasó con muchos clientes, incluso con MediaMarkt. Vienen de mega agencias que les hacen testing y luego te das cuenta que ninguno de los test ha funcionado y luego cuando te llaman a ti después de 2 años de testear que no creen en esto y revisas lo que han hecho y te das cuenta que no te estaban teniendo en cuenta errores que no se suelen explicar porque la gente mira, justo lo que hablábamos con de las máquinas. Si te fías de lo que te está diciendo una máquina y sin saber qué es lo que está haciendo, pues puedes cometer errores, ¿no? Y tienes que saber cómo las máquinas, qué algoritmo de testing están utilizando, si están distribuyendo el tráfico de forma correcta, para poder... Porque no creerte la estadística que te da, la significante estadística que te da, sino entender qué es eso y si puede haber algún tipo de sesgo en ese dato, ¿no? Para temas de SEO, un libro que me cambió la forma de ver el SEO fue el que me compré después de ver a Ricardo Baeza Yates en el 2010 en una conferencia. Y él tiene escrito un libro que se llama Modern Information Retrieval, que han hecho una edición no hace mucho, una nueva edición, porque el libro es súper antiguo, para entender cómo los buscadores hacen las cosas y luego en plan, oye, tú chaval o chavala, ¿te crees que puedes manipular a Google? Think twice, ¿vale? Y de estrategia, que creo que es importante también para saber aplicar todo esto. Hay 2 libros que me han marcado mucho. Uno es Good Strategy, Bad Strategy, de Richard Rummel. Para diferenciar, porque muchas veces mencionamos la palabra estrategia y no estamos haciendo estrategia, estamos haciendo otra cosa. Y luego otro que es muy reciente y que, si bien es cierto que el concepto ya lo conocía, no me había dado cuenta hasta qué punto era importante. Es cómo utilizar los network effects. Y este libro es de Andrew Chen, The Cold Start Problem. ¿Vale? Es How to Start and Scale Network Effects. Vale. Brutal. Mucha gente conocerá, que se dedica al mundo de la startup, se lo conocerá el concepto de las network effects, pero este tío, bueno, ha trabajado en esos portales que usan esos efectos de red. Vale. Para crecer. Vale, pues perfecto, pues aparecerán ahí en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, las empresas, los e-commerce, ¿dónde te pueden encontrar? En mi blog, por ejemplo, en analistaseo.es o en Twitter, Natzir9, Natzir 9. Vale. Y muchas gracias, tío. Me ha gustado. Vale, pues perfecto. Dejaré en las notas del programa también dónde te pueden encontrar y nada, la verdad que ha sido un auténtico lujo hablar contigo. He disfrutado un montón. Te tendría aquí 3 horas más, pero lo que decía antes que no estaba previsto. Así que muchísimas gracias, Natsir, por este rato. Nada, a ti, de verdad, un abrazo. Muy bien, y también muchas gracias a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de la charla. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Y recuerda suscribirte y dejar una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches este podcast de Crowlo para no perderte ningún episodio y disfrutar con profesionales que gestionan, conocen muy bien y han escalado grandes e-commerce y marketplaces para aprender de ellos y aplicar su experiencia a tu negocio. Recuerda que en Crowlo.com tienes el software que te ayuda a escalar tu e-commerce, ampliar tu catálogo de productos de manera automática con fichas de producto profesionales, analizar la competencia y encontrar productos que te pueden hacer aumentar tus ventas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.